Hola, buen día. Como cada viernes, es un gusto darte la bienvenida a este espacio que vos sabés con alguna cuota de pretensión denominamos en el blanco por aquello de tener por objetivo, por lo menos intentar ocuparnos de los que creemos son las preocupaciones del ciudadano común argentino a partir de este concepto de periodismo revisionista que intenta analizar el impacto que en tu vida cotidiana tienen las decisiones que se toman desde el sector público, el sector privado, a nivel local, regional o internacional, simplemente porque ellas van a incidir sobre tu situación como trabajador, como consumidor, en definitiva, sobre tu calidad de vida. Hoy vamos a echar una mirada, vamos a salir un poco de la agenda absolutamente más inmediata. Vamos a aprovechar la reunión de foro de inversores que se hizo aquí en Buenos Aires para analizar qué está pasando con la inversión extranjera en la Argentina y cuáles son los modelos o las estrategias, las mejores estrategias para seducirla, si es que hay que seducirla. Argentina ha probado muchas veces en los últimos años distintos modelos y en general cada vez que intentamos campañas de marketing o de este tipo de presentaciones para vender al país, lo cual me parece, no es en nivel crítico, sino descriptivo, lo que logramos es que en general al inversor extranjero hay que darle alguna preferencia extra para que definitivamente se instale en Argentina o decida hundir capital en Argentina. Podés ir a la experiencia que quieras, podés decir que en los 90 fueron neoliberales y compraste ese discurso. Para Telefónica y Telecom hubo que generar mercados monopólicos para que vinieran, para que hicieran las inversiones en Argentina. Y después, 20 años o 25 años después, los empezamos a padecer, más allá de lo que pasó después con tarifas y de otras cosas. Pero esa rigidez nos dejó presos de una situación y pueden dar fe miles. Bueno, yo como cliente de Telefónica puedo dar fe fehaciente de eso, de los problemas para discutir o con bajas de servicios y cosas así. ¿Querés hablar de la década nacional y popular? ¿Cómo se lograron las inversiones, las de Chevron en Vaca Muerta? Las concesiones debieron ser, aún a un gobierno que decía que no hacía concesiones y que no le importaba, las concesiones debieron ser tan leoninas que ni siquiera las podemos conocer, a pesar de que hay fallos de la Corte para que el contenido de ese contrato se conozca. Y otras, o qué pasó con los apoyos recibidos respecto de China. Las concesiones que hubo que hacerle ahora van a tener una base espacial en la Argentina. Esas cosas pasan en el mundo de los negocios. Entonces, mi duda, y por eso hoy citamos a un especialista, es si estas campañas de marketing en un mundo mucho más interconectado y globalizado realmente tienen sentido o si es una puesta en escena más para generar una cuota de optimismo, que si fuera así, bienvenida sea porque la necesitamos. Pero el tema es, de fondo serían cuáles deberían ser las estrategias que debería adoptar la Argentina para seducir el capital que necesita para asegurar un crecimiento sustentable. Nos va a acompañar un especialista en el tema, es Marcelo Elizondo, director general de Desarrollos de Negocios Internacionales, que es una consultora, es tu consultora, ¿no? Exactamente. ¿Y la tenés hace cuánto? 7 años. 7 años ya. ¿Y estás trabajando para quién? ¿A quién asesorás en general? ¿Empresas, gobiernos? Hay 3 niveles. Uno son empresas extranjeras que operan en la Argentina, muchas conocidas multinacionales. Otro nivel son empresas argentinas, sobre todo pymes, que buscan mercados en el exterior y las asistimos en el desarrollo de servicios para eso. Y el tercero es el sector público, sobre todo subnacional, que muchas veces nos convoca para algunos proyectos puntuales de proyección productiva internacional. Sí, traducimos subnacional, provincias básicamente. Provincias, la Ciudad de Buenos Aires. Municipios. Claro, regiones. Fuiste titular de la Agencia de Promoción de Inversiones y Comercio Exterior en los primeros meses del gobierno de Macri aquí en Buenos Aires. No, nunca llegué a asumir. Yo estuve en la organización, la preparación del proyecto. Finalmente, cuando hubo que designar al presidente de la agencia, preferí mantenerme en la actividad privada. Pero estuve en el armado y en el diseño. Nunca llegué a asumir el cargo. Ahí di un paso hacia atrás. ¿Fuiste director de la Fundación Exportar entre 2002 y 2010? 8 años. Y sos abogado, especialista en administración de empresas. O sea,
Bueno, buscamos a quien nos puede ayudar a entender esta compleja situación. Y bueno, esa va a ser contarle al televidente, Marcelo, hoy, ¿cuál crees que son las estrategias para mejor vendernos en el buen sentido de la palabra? Es decir, lograr las inversiones que realmente la Argentina necesita son estratégicas para asegurar un crecimiento sustentable, que es el que nos puede asegurar una sociedad más igualitaria. Ese va a ser tu desafío para hoy. Okay. Acompáñanos. Auspicia este programa Banco Provincia. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Con tus tarjetas de crédito Macro, aprovecha beneficios todos los días. Lunes en tus compras online. Martes en Hogar y Deco. Miércoles y sábado en Automotor. Jueves en Salud y Belleza y viernes en shoppings, tiendas e indumentaria. Además, todos tus consumos suman puntos o millas que puedes canjear por increíbles premios o para viajar a donde quieras. Con tus tarjetas de crédito Macro tenés todo lo que querés acá nomás. Conoce más entrando en beneficiosacanomas.com.ar. Macro, tu banco cerca, siempre. Consulte bases, condiciones locales, adheridos y topes de reintegro en beneficiosacanomas.com.ar. Bueno, Marcelo, bienvenido. Lo primero que te voy a pedir es una reflexión sobre lo que acabo de decir, simplemente para darte derecho a réplica por si hay algo en que te parezca que hay que... Porque no es palabra juzgada, no son hechas jugadas, sino simplemente la traducción de la experiencia de un ciudadano común, si se quiere. La Argentina necesita inversión extranjera. La Argentina necesita inversión, porque la tasa de inversión en la Argentina es muy baja, está en alrededor de 18 puntos del Producto Bruto Interno. Algunos incluso dicen que menos, 16. ¿Qué quiere decir esto? En promedio en la región, la inversión es 21-22% del Producto Bruto cada año. Estamos 4 puntos abajo del promedio, de la región, que es una región de muy baja tasa de inversión comparada con el resto del mundo. En Asia, en promedio, supera el 30%. La Argentina ha tenido muchos años más enfocada en el consumo en el corto plazo que enfocada en la inversión y en la previsión de mediano y largo. ¿Qué quiere decir inversión? Por supuesto, infraestructura, pero también inversión en la economía real y en el sector privado. Entonces me parece que enfocar acciones, instrumentos a la generación de inversión está bueno, tanto nacional como extranjera. El problema en la Argentina es que como tiene una tasa de ahorro institucionalizado local muy baja, eso después te lleva a tener baja posibilidad de inversión local, entonces necesitas más que otros de la inversión extranjera. Una de las cuestiones, de las preguntas tiene que ver eso. Necesitamos inversión extranjera y la inversión extranjera, ¿cómo se mueve? Digo, el inversor externo en general espera ver números muy sólidos de la economía para entrar o realmente, digo, estamos hablando de comportamientos típicos. Debe haber alguno más arriesgado y uno más conservador. Pero digo, si tuvieras que definirlo. Y si no espera el movimiento del inversor local, en el sentido de la experiencia de 2002 demostró que la recuperación de la economía vino muchas veces cuando los propios argentinos sacaron sus ahorros y vieron que se daba vuelta el ciclo y después vino sí un auge de inversión, lo acompañó otra clase de inversión. ¿Ese es el proceso natural o no es así? Uno de los grandes cambios que han ocurrido en el mundo en los últimos 10, 15 años es que ha crecido mucho el porcentaje de inversión extranjera en la tasa de inversión promedio en todo el mundo. Hoy se estima que en el mundo entre el 30 y el 33% de toda la inversión que ocurre en todos los países es de origen extranjero. Alrededor de un tercio de todo lo que se invierte en todos los países es de origen extranjero. Eso no era así hace 20 años, en los 90. Bueno, creo que es la definición de la globalización, ¿no es cierto? Claro. Exactamente. Estamos hablando de... hace 30 años no teníamos mercados tan comparables en el sentido de lo jurídico, monedas fácilmente arbitrables como hay ahora, y entonces eso es casi parte de una evolución, ¿no es cierto? Además, hoy tenés dos fenómenos marcados. Uno es la sobreexpansión de los acuerdos
multinacionales entre países, Claro. los acuerdos de protección de inversiones, de libre comercio, de reducción de aranceles, lo que permite la deslocalización de la producción. Hago una parte en un país, otra parte en otro país, otra parte en un tercer país y en un cuarto ensamblo. En la medida en que no entrabas en la frontera, invertís en distintos lugares y complejizás el proceso productivo a nivel internacional. Y la segunda noticia, la primera es este nuevo marco regulatorio, los acuerdos entre los países. La segunda es que la producción hoy en el mundo está encadenada, en lo que se conoce como cadenas globales de valor. Dice la UNCTAD que el 80% de todo el comercio mundial ocurre dentro de las cadenas globales de valor. Y las cadenas globales de valor son... El 80%. 80% de todo el comercio mundial ocurre dentro de las cadenas globales de valor. Estás fuera y estás condenado a la mediocridad. Y hay cadenas globales de valor donde hay inversión transnacional, alianzas entre empresas, relaciones sistémicas constantes entre compañías que actúan como procesos de tracto sucesivo, deciden juntas, se complementan, comparten conocimiento, estrategias comunes y después comercian. Por lo tanto, la inversión internacional hoy es mucho más relevante que antes. La Argentina tiene una muy baja tasa de inversión general, fija, doméstica. Sí, la que mencionabas, es la del 18% Exacto. del producto. Y tiene una muy baja tasa de recepción de inversión extranjera directa. Recibe promedio en los últimos años unos 10.000 millones de dólares. Hoy es baja, pero si tuvieras que hablar del promedio de los últimos 30 años, ¿esa fue la tasa de inversión en Argentina? Yo recuerdo que hace en 2005-2006 llegó al 25, una cosa así, o 26% del producto. Sí, la Argentina recibe... Que fue lo que yo refería cuando después que vieron que se movió el capital local, vinieron. Lo que pasa es que comparar la inversión contra el PBI tiene sus complejidades porque En países de volatilidad del tipo de vos tenés cambio. un PBI claro. nominado en dólares en Claro, el sí, año 2004-2005 bajísimo, de la inversión en dólares constantes sube simplemente por una cuestión de comparación. Sí, claro. Ahora, vos sabés que lo curioso es que en los años 90 la Argentina era el principal receptor de inversión extranjera directa de la región, por encima de México o de Brasil. Recibía más o menos lo mismo que ahora en términos nominales, 10.000 millones. Todos los demás empezaron a crecer muchísimo. La Argentina recibe un número parecido al de hace 20 o 25 años, pero hoy es el cuarto principal receptor de la región. Chile, con una economía más chica que la nuestra, recibió el año pasado más del doble que nosotros, más de 20.000 millones. Brasil le está recibiendo entre 60 y 70.000 millones de dólares, 6-7 veces lo que recibimos nosotros. Por lo cual, claramente, la Argentina está con una infraparticipación en los flujos de recepción de inversión internacional. Tenemos un cuadro que es el número 4, señor director, que un poco muestra lo que está contando Marcelo. Allí lo que vemos son las barras. En esas barras lo que ves están los países con una comparación regional. Arriba están los que reciben más flujos, claramente liderados por Brasil y México en la región. Y nosotros estamos ahí abajo, nos hemos quedado ahí abajo fuerte en los últimos años, que esto es la relación que vos hacías. En los 90 recibíamos determinada cantidad de capital y después un poco que fuimos desapareciendo en el mapa. Ahora, mi duda es si hay que ser tan concesivo, porque en los 90 lo que se hizo fue abrirles el mercado, pero además concederles situaciones, en algunos casos monopólicas, que yo mencionaba algunas de ellas. Lo cual en origen puede ser como una condición hasta que tomen... pero después, encima, los gobiernos la suscribieron eso, porque los contratos que firmaron Telefónica y Telecom vencían a los 20 años y se podrían haber reformulado y no se reformularon. Con lo cual hay una... Entonces mi duda es, vamos a ir a una pausa, pero cuando volvamos es, ¿cuál es el modelo de seducción del capital, sea local o extranjero, que es el que vos crees o la forma, la estrategia más adecuada? Y si en el caso argentino, la estrategia no debería ser convencer a los argentinos que tienen un PBI afuera del país en inversiones a que lideren esa etapa. Pero eso después de la pausa. Auspició este programa Banco Provincia. Que te ayuden. Que estén ahí cuando lo necesitas. Que te den una mano. Y te puedas levantar. Así pensamos quienes hacemos un banco siempre dispuesto a darte una mano. Porque es un banco solidario. Banco Credicop Cooperativo.
la banca solidaria. Auspicia este programa LAN, el encanto de volar. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, vos querías hacer una aclaración de los 90. O me mencionabas, yo te pido que la cuentes porque yo coincido con lo que decís. A ver. Yo digo, vos preguntabas si hay que hacer alguna concesión especial para la recepción de inversiones. Yo creo que lo primero que hay que conceder es un marco general que prevea básicamente 4 cosas: estabilidad, simplicidad, baja aleatoriedad y acceso a recursos. Yo creo que esas son las 4 condiciones generales para la inversión extranjera y para la inversión nacional. No tratados específicos, por ejemplo, acá hubo tratados específicos para la minería, para algo. No, digamos, en todo caso, ese criterio de jurisdicción o de legislación genérica, ¿le agregarías en todo caso alguna especificidad por sectores o no? Bueno, hay sectores que requieren especificidad porque tienen la peculiaridad de el desarrollo de su negocio. Hay cuestiones sanitarias para los alimentos, claro. Hay cuestiones vinculadas con la participación, por ejemplo, de químicos o de cuidado del medio ambiente en la minería. La Argentina es un país además muy complejo por su historia, entonces a veces tiene que sobreactuar. La convertibilidad fue una sobreactuación. Después de ser el país peor del mundo en inflación, tenés que sobreactuar para que te crean y tiraste la llave, la convertibilidad. Hablamos en la pausa de ciertas privatizaciones, recepción de inversión internacional en los 90 que se hicieron concediendo monopolios porque la Argentina estaba destruida. El caso de los teléfonos. Nadie te iba a comprar Entel si vos no concedías un monopolio por un tiempo. Vos tenías 2 opciones: rompo todo, vengan y compitan, o vendo Entel porque quiero vender algo que me den unos mangos, entonces te concedo el mercado y te garantizo un tiempo de monopolio. Que es la fórmula que utilizaron. Pero hoy no es ese caso. Hoy yo creo que se pueden conceder determinadas condiciones de participación, más o menos generales, en las cuales vos ratifiques que has dado estabilidad, previsibilidad, simplicidad, baja aleatoriedad. Y ahí la Argentina tiene naturalmente grandes posibilidades en muchos rubros. En particular... Traducí baja aleatoriedad. Estás hablando de baja inflación... A ver si te entiendo. Estás hablando de inflación medianamente estable o baja inflación y tipo de cambio predecible. No, sí. No estable, porque iba a decir estable y no, se va a confundir, digamos. Y sobre todo no quedar preso de... ¿Está bien? Movimientos, de movimientos, lo que en inglés se llama sudden, ¿no? Movimientos abruptos de shock, ¿no? La aleatoriedad es algo que te deja sorprendido porque es algo que no estaba previsto y te cambió las condiciones de un día para el otro. Eso implica, en primer lugar, tener condiciones macroeconómicas razonables, una situación fiscal previsible, ordenada, que te permita tener una tasa de inflación parecida a la de la región. Sí. La Argentina, como consecuencia de una situación fiscal compleja, porque tiene un Estado sobreexpandido, además tiene una alta presión tributaria, la peor de la región, eso es un problema. Tenés algunas cuestiones como el mercado laboral más congestionado en términos regulatorios que en otros países. Tener cierta previsibilidad cambiaria, que es muy importante, porque la inversión extranjera entra en dólares, incluso la inversión argentina entra en dólares. Pues yo ahí creo que hay pocas posibilidades de distinguir el nacional del extranjero, si el nacional se fue afuera y viene como si fuera un extranjero. Entonces, algunas condiciones básicas vinculadas... Es que viene como un extranjero porque busca esa legislación como resguardo, después de... Pero yo creo que eso ocurre porque a la Argentina el pasado la condena. La Argentina ha roto contratos, la Argentina ha sido muy impredecible. Estos días en el foro de inversiones del cual participé y en conversaciones con muchos empresarios extranjeros, me encontraba con que la principal pregunta de ellos no era por el presente, sino por el futuro. Está bien, me gusta todo lo que están diciendo acá, y dentro de 5, 10, 15 años, ¿va a ser igual? O sea, la Argentina, como no lo hizo así antes, ahora tiene que convencer de que lo hará así después. Por lo tanto, más importante que lo que dice el presidente o los ministros actuales es qué está diciendo toda la futura dirigencia política en términos de las condiciones para la inversión. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo, porque no hay país que progrese sin una tasa de inversión que permita mejorar la capacidad de producir bienes y servicios, mejorar la calidad del empleo, mejorar la recaudación tributaria y el acceso a los mercados internacionales, tanto desde el punto de vista financiero, cambiario como comercial. Si vos mirás lo que pasa en la región, los países que mejor evolución tienen
tanto económica como socialmente, son los que han hecho eso. Vamos a ver dos gráficos. Señor director, le pido el que tenemos como número uno, programado como número uno, que tiene que ver con la baja participación de las multinacionales en Argentina, ¿no? Explícalo vos porque vos hiciste este cuadro. ¿Qué estamos viendo allí? Esto lo que está mostrando es la otra cara de la moneda. Nosotros tenemos muy baja recepción de inversión extranjera. Como decíamos, 10.000 millones promedio contra 20.000 de Chile o 60, 70.000 de Brasil. Vienen pocas. Pero Argentina tiene otro fenómeno, que es que tiene poca formación de empresas multinacionales argentinas que se han localizado a producir en el exterior. Si vos mirás las 100 más importantes multilatinas, o sea, las 100 principales empresas multinacionales de origen latinoamericano, la Argentina tiene solo 8 de esas 100. Brasil tiene más de 30, Chile tiene alrededor de 30, México 28, Argentina solo 8, hasta Colombia tiene más que nosotros. O sea, tenemos un bajísimo nivel de internacionalización de nuestro aparato productivo. Exacto. Yo creo que forma parte del mismo proceso. Recibimos poca inversión, también emitimos poca inversión. Y como hablábamos antes, los procesos de transnacionalización productiva, cadenas globales de valor, 80% del comercio mundial, requieren esas vinculaciones sistémicas entre empresas. Entonces, hay inversión de entrada, inversión de salida, hay conglomerados, coaliciones de empresas. La Argentina, a la vez de recibir inversión, tiene que empezar a generar transatlánticos propios que inviertan y completen procesos productivos en el exterior. Una cosa que me sorprendió del foro es, tuvo que venir un empresario español para decirnos que traer producción fresca del norte a Buenos Aires le tardaba, mientras tarde 23 días para traer la producción, obviamente no podían hacer ningún tipo de apuesta. Y hubo gente que se sorprendió con eso. Eso es lo que me llama la atención. Lo que te preguntaba es, ¿quién debiera identificar las oportunidades de inversión y qué debiera tenerse en cuenta? Y acá te voy a pedir que nos expliques el que tenemos como gráfico número 2, que es, vos hablás ahí de la cantidad y la calidad de empleo que dependen de la inversión. Y esto me parece un gráfico muy interesante, que es el que tal vez debiera tenerse en cuenta para decir, bueno, ¿tendría que privilegiar que inviertan en estos sectores, sí o no? Bueno, la primera cosa que hay que decir es que en el mundo el empleo es cada vez más generado por los servicios. A veces nosotros nos concentramos en un discurso medio viejo de la industria, relativo a la industria. La Argentina, la industria genera aproximadamente el 15% del empleo. Los servicios generan 65%. La Argentina, la industria genera tanto empleo como el comercio, solo el comercio. Lo cual pone en tela de juicio aquello de si abrimos la economía, afectamos el empleo. En realidad afectamos a un sector, pero a veces las importaciones alimentan otro sector como el comercio, que genera tanto empleo como la industria. Por lo tanto, hay que revisar algunas cosas relativas a dónde se genera empleo. Algunos preceptos que están como muy anquilosados, digamos. Y esto no es un postulado ideológico, es un relevamiento de lo que ocurre. La generación de empleo está en los servicios. Por lo tanto, cuanto más inversión extranjera recibas relativa a los servicios, es probable que vos generes más empleo. Ahora, después hay cualidades de los países. La Argentina es un país que, en mi opinión, tiene principal oportunidad en todo lo que se conoce como agroindustria. Alimentos, energías limpias, manufacturados de cuero. Creo que ahí es donde es altamente probable que la inversión tendría una mayor productividad en términos de empleo. Y luego a veces uno propugna el ingreso de inversión extranjera en sectores cuyo impacto en términos de empleo son menores. Yo creo que hay 4 grandes rubros en los cuales es esperable que la inversión extranjera llegue a la Argentina por las oportunidades que el país ofrece más allá de alguna concesión específica, que es agroindustria, infraestructura, servicios vinculados con las tecnologías y las comunicaciones, y después algunos sectores industriales puntuales, donde químicos, sector automotor, ya hay mucha inversión extranjera. Ahora bien, lo primero que yo creo que hay que tener en cuenta es que además, en general, la Argentina es un país en el cual las condiciones para generar empleo son más gravosas que en otros países. Por lo tanto, también hay información que releva que por cada $1.000.000 ingresado en la Argentina, la creación de empleo es más baja que en cualquier país de la región por cada $1.000.000 ingresado. Y eso tiene que ver con esa congestión regulatoria vinculada a la generación de empleo en una economía más dinámica y flexible como tenemos hoy. Pensando en los déficits de estructura que tenemos, infraestructura, ¿no habría que primero concentrarse, tratar de
de corregir esos déficits antes de que hacer un llamado general a la inversión? Porque digo, por mucho que quisieran venir algunas empresas, no tendrían provisión de energía o no tendrían buena salida al puerto porque la hidrovía, los trabajos o no existe el Belgrano Carga, siempre se anunció y nunca existe, esa clase de cosas. ¿Qué va primero, digamos? ¿Qué es el huevo y qué es la gallina? Está claro que si vos no tenés acceso a estos servicios básicos, los proyectos son bastante poco sustentables. A las dos disciplinas tradicionales de la economía, la macroeconomía, las variables, y la microeconomía, lo que haces en tu empresa, hoy se le está dando mucha importancia agregando un tercer espacio que es la mesoeconomía, que es la relación de la empresa con su entorno inmediato. No tan lejos como la macro, tasa de interés, tipo de cambio, presión fiscal, ni tan adentro como la micro. ¿Qué es la mesoeconomía? La relación de la empresa con la infraestructura con la que interactúa, con quienes forman sus recursos humanos, con quienes generan políticas públicas inmediatas, con sus cadenas de proveedores y clientes. Ahí hay que trabajar mucho, porque las empresas miran la macro, pero también miran la meso, que es de lo que vos estás hablando. Por ejemplo, la infraestructura. Yo creo que en la Argentina va a ocurrir un desembarco de inversión extranjera por etapas, y la primera seguramente va a ser inversión para financiar obras públicas vinculadas con la infraestructura. Yo creo que ahí es donde más rápido vamos a tener el desembarco de la inversión. Y sería lo más deseable, además, en estas circunstancias. Bueno, además hay mucha necesidad. La Argentina tiene una tasa de inversión pública bajísima, de las más bajas de la región. Después de eso es posible que venga una segunda oleada, que es inversión de empresas multinacionales que ya están en la Argentina y tienen proyectos de inversión aprobados, pero no ejecutados por el entorno macroeconómico desfavorable de los últimos años. Claro. Y la última, ¿quién debiera liderar este proceso? ¿Debiera generarse una agencia nacional con participación de los distintos sectores, empresarios, políticos, representación institucional del Congreso, precisamente para salvar esta duda que en general te plantean los inversores? Yo te creo ahora, me parece bien, está bárbaro lo que vos hacés, pero ¿y cuánto se sostiene esto? No, yo creo que hay dos planos. En todos los países hay una agencia que es la facilitadora, es la que te toma de la mano y te auxilia cuando vos tenés que encontrar alguna solución inmediata, táctica. Pero lo más relevante es lo estratégico, no lo táctico. Y lo estratégico es el marco regulatorio, el marco de referencia, normativo, político, económico, que la macro esté en orden, que el sistema político en su conjunto te garantice previsibilidad y sostenibilidad, que el país empiece a generar acuerdos con terceros para tener instituciones internacionales que te reducen el margen de grandes cambios. La estrategia es lo más relevante. Una agencia es lo táctico, la solución, el servicio inmediato. La Argentina me parece que tiene que trabajar más en el arreglo de esas condiciones macro que en la agenda del gobierno están previstas en cuanto a la necesidad de arreglar, pero que en el cotidiano todavía falta. Ojalá se trabaje en eso y ojalá encontremos precisamente la posibilidad de seducir inteligentemente al capital, la posibilidad de relanzar esta economía y poder sacar beneficios de todas sus potencialidades, que yo creo que son muchas, en estas circunstancias internacionales inclusive. Gracias, Marcelo, ha sido un gusto contar contigo. A ustedes, tenemos una cita para ocuparnos de tus problemas, que ya sabes, son los nuestros, el próximo viernes aquí por Metro.